Cuenta la historia que hubo tiempos de gran persecución para la iglesia cristiana y muchos mártires sellaron con su sangre el testimonio de su fe. Los oficiales romanos de las provincias del imperio perseguían a los cristianos porque las enseñanzas sobre un solo Dios, un único Señor, un único Salvador, iba en contra precisamente de las políticas oficiales del imperio. Y entonces no les quedaba más en su mente de tratar de exterminar cualquier vestigio de oposición que hubiera. Pero los cristianos no estaban dispuestos a negar su fe. Los cristianos no estaban dispuestos a dejar atrás todo lo que Jesús había hecho por ellos. Y entre esta gran multitud de héroes se cuenta la historia de un pastor ya bastante anciano que se llamaba Policarpo, ¿ok? Se llamaba Policarpo. Este siervo de Dios había servido al Señor como pastor por lo menos durante 40 años. ¿Qué le parece? Había sido pastor de esa iglesia durante aproximadamente 40 años. Esto es mucho, ¿verdad? Pues resulta que en uno de esos momentos de persecución, Policarpo fue arrestado. Fue arrestado y se le llevó al anfiteatro de la ciudad en donde él servía al Señor. El gobernador romano de aquella ciudad, que por cierto se llamaba Statius Quadratus, ¿verdad? Por si acaso les hace falta nombres para ponerle a un niño, ¿verdad? Statius Quadratus, le pidió a Policarpo, al verlo tan anciano, le pidió que maldijera a Jesús y que confesara que César es el Señor. Solamente eso. Eso haría que Policarpo se librara de la hoguera, se librara de las torturas, se librara de la cárcel. Solamente eso. Solamente decir César es Señor y maldecir al Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Era lo único que debía hacer. Pero Policarpo le respondió de la siguiente manera. Escuchen la respuesta que le dio Policarpo, entre muchas otras cosas. El testimonio es muy largo, yo lo estoy resumiendo. Durante 86 años le he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó? Quadratus entonces le respondió a Policarpo: haré que ardas en el fuego si no te arrepientes. Y Policarpo a su vez respondió: tú me amenazas con fuego, fuego que arde por un rato y después se apaga, pero nada sabes del juicio, del fuego, del juicio eterno y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que tengas que hacer. Y así culminó la defensa de Policarpo ante Quadratus. Por esa razón, la multitud enfurecida en aquel anfiteatro exigió que Policarpo fuera quemado vivo. Hay muchos detalles ahí, pero yo lo estoy resumiendo. Cuando el gobernador consintió, los judíos de la ciudad fueron los primeros en correr a donde fuera a conseguir leña y a conseguir heces para la hoguera, y eso que era sábado. Lo amarraron a una estaca y colocaron toda la leña debajo de él. Entonces Policarpo hizo una bellísima oración que consta en la historia y le encomendó a Dios su espíritu. Entonces el verdugo encendió el fuego. Las llamas se levantaron y Policarpo entregaba su vida al Señor en aquel momento. Pero como parecía, según dice el testimonio histórico, que las llamas no le hacían daño, el verdugo tomó la espada y lo mató
precisamente hundiéndole la espada. ¿Ah? Y así culminó, así terminó la vida de este notable siervo del Señor llamado Policarpo. ¿Ok? Muy bien. Esto ocurrió, amados hermanos, en una ciudad muy notable, en una de las ciudades más prósperas y bellas de Asia Menor. Esta ciudad se llamaba Esmirna. Y en el libro de Apocalipsis, la segunda carta, después de la de Éfeso, sobre la cual la pastora Ana Rita habló el domingo anterior, aquí lo encontramos en el capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 8 en adelante, que me permitiré leer para ustedes. Dice así, el mensaje a Esmirna, Apocalipsis 2, del 8 en adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estas palabras se habían escrito unos 60 años antes del martirio de Policarpo. Pero esa había sido la tónica en la historia de la iglesia en esta ciudad. Y como es evidente, amados hermanos, la iglesia en Esmirna fue fiel y perseveró a pesar de las pruebas que tuvo que vivir en aquellos durísimos tiempos. Los cristianos de esa época estaban bajo opresión, bajo pobreza, bajo persecución, pero eso no pudo evitar que fueran fieles hasta el final. La historia nos dice que este grupo de creyentes, los primeros cristianos, reafirmaron su compromiso de mantenerse firmes en lo que habían creído, sin vacilar, sin flaquear ante la adversidad y la tentación. Fueron fieles y perseveraron aún en medio de las pruebas, y de eso se trata nuestra reflexión del día de hoy. Dadas las limitaciones de tiempo, solo voy a utilizar 2 puntos para esta reflexión. Y 2 puntos, mis amados hermanos, que a veces es un poco incómodo decirle a la iglesia. Porque en nuestra época de posmodernidad, a la iglesia le encanta que le hablen de cosas bonitas. El pueblo de Dios lamentablemente está desarrollando una lamentable comezón de oír. Y andan buscando por aquí y por allá quien les endulce los oídos y les diga precisamente lo que quieren oír. Pero cuando nos encontramos con una palabra como esta, en donde simple y sencillamente Dios está haciendo una advertencia a la iglesia acerca de dolor, de persecución, de oposición, como que a veces no nos gusta. Pero por más que se hable de oposición, por más que se hable de opresión, por más que se hable de tribulación, lo importante de eso es que en esta palabra de advertencia, en esta palabra en medio de circunstancias tan difíciles, sigue brillando la esperanza en un Dios que está con su pueblo, en un Dios que toma a su pueblo en sus benditas manos y le protege y le promete precisamente la victoria, pero no en las circunstancias de este mundo, sino en las circunstancias de Él, que al fin y al cabo es lo único que vale. Entonces, en primer lugar, este pasaje nos habla sobre perseverar en medio de la tribulación. Punto número 1. Le dije que son 2, yo acostumbro usar 3, pero aquí me voy a sentir sonto, pero bueno, no importa. Lo primero que salta a la vista, hermanos, en esta carta es precisamente que la iglesia de Esmirna estaba padeciendo una terrible persecución.
Los creyentes de aquel entonces, y particularmente allí, no estaban amparados bajo ningún tipo de protección, no había leyes que los protegieran, simplemente sus enemigos hacían con ellos lo que les diera la regalada gana, les quitaban sus propiedades, les dejaban sin trabajo, les daban mala paga, y cuando el capricho de los enemigos lo quería, los perseguían acusándolos de cualquier cosa, los encarcelaban, los torturaban, y después de someterlos a sufrimientos espantosos, los martirizaban. Y esto, hermanos, se justificaba por varias razones. Primeramente, el gobierno, el Imperio Romano había establecido como deber cívico, escúcheme, como deber cívico y señal de fidelidad a sus autoridades la adoración a lo que ellos llamaban la diosa Roma. Esta deidad política y religiosa estaba personificada por el emperador de turno, y todos los ciudadanos del Imperio Romano debían postrarse ante la estatua del emperador, jurar lealtad, ofrecer incienso y confesarle públicamente como Dios y Señor. Ya eso hice una breve referencia en la introducción. Obviamente, amados hermanos, los cristianos preferían morir antes de hacer cualquier cosa. No porque fueran malos ciudadanos, eran ciudadanos ejemplares, sino porque para ellos no cabía precisamente maldecir al Señor y decir: César es mi Dios y Señor. Ellos preferían morir antes que eso. En pocas palabras, el no adorar la estatua del emperador, el no confesarle como Señor y Dios, era visto como ateísmo, pero más que eso, como una peligrosa falta de patriotismo o traición a la patria. ¿Ok? Es decir, una persona que no adorara la estatua de la diosa Roma en aquel entonces es como ver en Costa Rica un guerrillero con un grupo de guerrilleros con una AK-47, ¿verdad?, saliendo a volar bala en las ciudades. Así veían a los cristianos en aquel entonces. ¿Se dan cuenta? Bueno, también los enemigos acusaban o habían echado a andar, sobre todo los judíos, ¿verdad?, habían echado a andar rumores de que en los que los cristianos eran acusados de actos abominables, tales como canibalismo de niños. La gente decía: los cristianos comen niños. ¿Por qué decían eso? Porque cuando los cristianos se reunían y participaban de la Santa Cena, decían: porque yo recibí lo que asimismo se ha enseñado, que el Señor Jesús, el día que fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y dice: claro, eso es canibalismo. ¿Y a usted le gustaría saber que uno de sus vecinos es caníbal, hermano? Y que se come los chiquitos, si usted tiene un chiquito, ¿verdad? Usted se asusta. Habían echado a andar ese tipo de rumores. Se les acusaba también de inmoralidad sexual, porque ellos se reunían los domingos a primeras horas de la mañana en unas fiestas que se llamaban ágapes o fiestas del amor. ¿Ok? Obviamente, entonces, la gente, al prestar atención a ese montón de rumores, la gente desarrollaba una muy notable animadversión contra los cristianos. Por eso, paréntesis, amados hermanos, tengan cuidado con los rumores. Tengan cuidado con lo que leen, tengan cuidado con lo que escuchan. No todo lo que se dice es cierto. Bueno, y hay que añadir a esto el persistente e irracional odio que muchos judíos, que aquí son llamados la sinagoga de Satanás, habían desarrollado contra los cristianos. Los instigadores judíos iban en contra de los cristianos y los iban persiguiendo donde quiera que fueran para ocasionarles problemas y avivando la persecución y el encarcelamiento, a veces hasta la muerte. Y se especializaban
en inventar acusaciones injustamente. Por eso la cárcel y el martirio eran el pan de cada día de aquellos creyentes. Los 10 días que nos habla el pasaje nos dice que va a haber persecución, pero bendito sea el nombre del Señor. Todo está en los planes de Dios. Dios sigue estando en el trono. ¿Va a haber persecución? Claro que sí, pero Dios le puso un límite. Dios dijo 10 días. No sabemos si eran 10 días literales o qué, pero Dios pone límites. Bendito sea el nombre de Él. Amado hermano, que ninguna tribulación que usted padezca, ninguna situación difícil que usted padezca, ninguna incomprensión que usted padezca va a ser para siempre. Llegará el momento en que Dios dirá basta, y su rostro será levantado y su imagen será restaurada. Amados hermanos, confiemos, la tribulación presente llegará a su fin, porque Dios así lo ha determinado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso no quita, hermano, la angustia, el dolor, la inseguridad de nuestros hermanos en Esmirna, pues estar en la cárcel significaba prácticamente la antesala de la tortura, la antesala de la muerte. En este punto, dentro de los muchos que se podía decir, es interesante mencionar que la palabra Esmirna, según algunos intérpretes, se deriva de la palabra mirra, que a su vez significa amarga. Es una resina que se utilizaba como elemento para ungir a los muertos, para el incienso, para perfumes, para un poco de cosas. Pero para liberar su fragancia, la mirra tenía que ser molida antes, para que entonces muchas veces la gloria de Dios se manifieste. Amados hermanos, muchas veces tenemos que ser molidos. Qué tirada, y no los culpo que no digan amén, ¿verdad? Muy bien. El pasaje nos dice que Dios conoce nuestras obras y nuestra tribulación. Es que muchas veces, mis amados hermanos, cuando estamos pasando por situaciones de tribulación, el tiempo se nos hace tan lento, el tiempo se nos hace tan difícil de sobrellevar, amados hermanos, que a veces creemos que Dios nos ha olvidado, que Dios volvió su rostro, que Dios no piensa en nosotros. Pero Él dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Bendito sea el nombre de Él, porque, amados hermanos, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque nuestras emociones no sean lo suficientemente perspicaces para discernir la presencia de Dios, sepamos que Él está con nosotros y nos lleva en sus santos y benditos brazos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gloria a Dios. Y es que, hermanos, como lo he dicho en otras ocasiones aquí mismo, la palabra de Dios no disimula, no niega, no camufla las realidades dramáticas que la vida nos presenta o nos presentará en muchas ocasiones. Jesús mismo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Juan 16:23. Sabemos que la vida no es un jardín de rosas, no es un viaje fácil y predecible. Le estoy diciendo sin lugar a dudas, que nos guste o no, lo queramos o no, tarde o temprano vamos a padecer tribulación. Tarde o temprano vamos a padecer persecución. No vamos a volar el cielo en una cómoda carreta o un carruaje de rosas. Las pruebas vendrán, la lucha arreciará. Habrá momentos en los que todo parecía perdido, pero Dios está allí. Bendito sea el nombre del Señor. Qué lindo es que en este panorama sombrío que vivía la iglesia de Esmirna, y que nos representa en muchas ocasiones a nosotros también, que ahí no se acaba todo. Si nos quedáramos allí, amados hermanos,
hermanos, la vida cristiana no tendría sentido. Pero el que le habla a la iglesia de Esmirna es, como dice el versículo 8, el primero y el postrero. Gloria a Dios. El que estuvo muerto y vive. El que nos da la garantía de que con Él todo empieza y que con Él todo se termina. El que nos da la garantía, de que no importa que todo el mundo lo considere muerto, no importa que la gente diga y que usted mismo diga, ya todo se acabó, en el momento en que Él así lo disponga, amados hermanos, todo cambia y nuestro rostro es levantado por la gracia de Él. Bien decía Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, etcétera. Bendito sea el nombre del Señor. No deja dudas que en el Cristo resucitado tenemos esperanza, y Él es el que está con usted en estos momentos de tribulación. Él es el que está conmigo en esos momentos en los que todo parece perdido. Él es el que está con nosotros dispuestos a hacernos, a llevarnos, amados hermanos, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. A la penumbra de la noche le sigue, hermano, la luz radiante del día. A la violencia, a la tempestad, le sigue la calma del mar apacible. Es precisamente en estos momentos de tribulación y angustia en los que la presencia y la provisión de Dios se manifestará. Alabado sea el nombre del Señor. Y en segundo lugar, se nos habla, amados hermanos, de que además de que vamos a sufrir persecución, y una persecución al punto de morir, también, mis amados hermanos, Dios nos manda a ser perseverantes en medio de la pobreza, en medio de la escasez. Dice una vez más el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Qué interesante. Aquí hay un contraste sumamente llamativo entre dos conceptos, digamos de alguna manera contradictorios, entre lo que es la riqueza y la pobreza. Esmirna era la segunda ciudad después de Éfeso. Era una ciudad hermosísima, era una sociedad grande, una sociedad llena de templos, una sociedad llena de riquezas, una sociedad llena de diversiones, un puerto muy, muy, muy próspero. Una de las pocas ciudades a la cual Roma le dio la oportunidad de levantar una estatua al emperador. De tal manera que los romanos los tenían como privilegiados. Ellos se creían ricos. Ellos creían que con lo material lo tenían todo. Mientras que la iglesia que estaba en aquella ciudad contrastaba terriblemente con la condición del mundo que le rodeaba. Ante los ojos del mundo, la iglesia de Esmirna era muy pobre, pero solo materialmente. Como ya lo he mencionado, cuando los cristianos eran perseguidos, se les despojaba de sus bienes, perdían sus trabajos y muchos de ellos sufrían explotación brutal. Pero desde la óptica de Dios las cosas eran muy, muy, muy diferentes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes y yo no vivimos bajo los valores de este mundo, sino bajo los valores del reino de Dios. La riqueza no está en la belleza, no está en el oro, no está en la plata, no está en las posesiones, no. La riqueza dentro del reino de Dios tiene que ver con su relación con Él y cómo usted, amado hermano, amada hermana, se relaciona con su Dios y cómo disfruta de las bendiciones espirituales que Él derrama sobre usted. Dios no ve la pobreza y la riqueza como nosotros la vemos. Aún en medio de tanta desgracia y escasez, la iglesia de Cristo era rica en buenas obras, era rica en fe, era rica en perseverancia, era rica en amor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esto es de gran importancia en nuestros tiempos, amados hermanos.
Y vale la advertencia, aunque ustedes bien conocen. Se ha levantado una forma de pensar entre algunos sectores cristianos que predican enfáticamente que el dinero es la señal por excelencia de la bendición de Dios. Hay profetas del materialismo, mis amados hermanos, utilizando púlpitos de las iglesias con ropaje cristiano, convirtiendo la riqueza material en lo que determina el favor o el desagrado de Dios hacia sus hijos. Los púlpitos empiezan a lanzar declaraciones como: si eres hijo del rey, debes vivir como un hijo del rey. Pero, amados hermanos, esto es engañoso, porque lo que nos quiere decir es que esto significa trajes costosos. Esto significa conducir automóviles de lo más grande, vivir en lujosas casas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mejor del mundo tienen que disfrutarlo los creyentes. Decía un predicador una vez, y eso se los he mencionado: el tema central de la Biblia no es Cristo, el tema central de la Biblia es el dinero. Y en una actividad a la última actividad de oración que yo fui al Estadio Saprissa, el tema del mensaje fue cómo hacerse rico en un año. Ese era el mensaje, amados hermanos. Amados hermanos, entonces, cuando ese estándar de vida, de la riqueza material, de la riqueza según los tesoros de este mundo, no se logra, la insatisfacción, la frustración y los sentimientos de culpa se apoderan de los cristianos. Porque se llega a pensar: estoy fallando, estoy en pecado. Desde los púlpitos nos dicen: si no eres rico es porque estás en pecado, es porque no estás bajo la bendición de Dios. Y nosotros empezamos a creer ese falso evangelio. Pero a la iglesia de Esmirna el Señor le dijo: yo conozco tu pobreza material, pero eres rico, porque ellos habían elevado sus ojos, habían elevado su mente, habían elevado su espíritu para ver más allá de lo que ven los ojos de la carne, para ver lo que ven los ojos del espíritu en los propósitos eternos de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos y hermanas, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos para perseverar en medio de la tribulación? Primero, ya lo mencioné. Él dice: yo soy el primero, yo soy el postrero. Dios se presenta utilizando estas palabras que se repiten a lo largo de la Escritura, para decirnos que aparte de Él no hay ningún otro Dios y que Él tiene el control último y absoluto sobre todo el universo. Cuando los que nos oprimen ni siquiera habían nacido, ya Dios estaba. Cuando los grandes imperios que se levantaron contra Dios, amados hermanos, decían: nosotros conquistaremos el mundo, ya Dios estaba. Y Dios miraba, y Dios también actuaba. Y cuando, amados hermanos, todo esto se acabe, cuando este mundo sea deshecho, cuando los grandes imperios desaparezcan, el Dios al cual usted le entregó su vida, el Dios al cual usted le entregó su corazón, ese Dios sigue vivo. Y porque usted ha creído en Él, aunque usted esté muerto, vivirá. Aunque usted haya sido atribulado, Él le recompensará. Aunque usted haya sido, mi amado hermano, perseguido y maltratado, Él le dará el premio, la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Alabado sea el nombre del Señor. Usted adora al que es primero y es postrero. Y eso hará, mi amado hermano, que los propósitos de Dios, si usted se sujeta a ellos, se van a cumplir irremediablemente, y alabo al Señor por eso. En segundo lugar, Él dice: yo soy el que estuve muerto y vivió. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ya Él había pasado por la misma experiencia que ellos iban a atravesar. Que ellos no adoran, y que usted y yo no adoramos a un Dios que no ha pasado por lo que usted ha pasado, por lo que yo he pasado.
que Él nos comprende, que Él al hacerse hombre, al hacerse carne, al caminar sobre las arenas ardientes de este mundo, mis amados hermanos, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros dolores, Él conoce nuestras circunstancias, amados hermanos, y por eso podemos acudir a Él como gran sumo sacerdote y hallaremos gracia para el oportuno socorro, como dice el libro de Hebreos. Él sufrió y se identifica con una iglesia sufriente. Pero también Él resucitó, lo cual nos está hablando de su victoria sobre la muerte y el triunfo de la resurrección. Al fin y al cabo, amados hermanos, también será compartido por todos aquellos que creemos en Él. Alabado sea el nombre del Señor. El que tiene oídos, oiga. En cuanto a la promesa, como decir, en tercer lugar de esta conclusión que estoy haciendo, Él dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Debemos notar que la Biblia habla de dos tipos de muerte. La muerte física que tendrá lugar en la tierra, la muerte eterna, la separación eterna de Dios en un lugar de tormento eterno. Todos probablemente vamos a morir. ¿Ok? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero hemos de entender, como lo dijo Policarpo de Esmirna, que ese fuego que lo iba a consumir iba a durar por muy poco tiempo, pero después, al ser liberada su alma, vería la gloria del Dios eterno. Usted y yo vamos a ver la gloria del Dios eterno. Usted y yo vamos a vivir en bienaventuranza eterna en ese lugar que Él compró para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Gloria a Dios. Pero Él está diciendo, el que venciere. Porque hay que luchar durante esta vida. Hay que perseverar durante esta vida. Hay que enfrentar la oposición, la tribulación, la pobreza, todo eso durante esta vida. Y no vamos a decir, uy, qué triste, cómo he llevado palo, cómo es. No. Amados hermanos, Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dice que Él nos lleva en sus brazos. Él dice que podemos caminar bajo su sombra y que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que, hermanos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Oremos entonces para que el Señor nos libre de la prueba, si así le complace, pero pidámosle también que Él prepare nuestros corazones de antemano, que nos entrene y que nos sostenga, si en la voluntad de Él está que tengamos que pasar tribulación o que tengamos que glorificarle con nuestra muerte y que tengamos que enfrentar las fuerzas del enemigo que vendrán contra nosotros. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias, Señor Dios, porque nos adviertes acerca de lo que ha de venir. Porque en el testimonio de las 7 iglesias de Asia Menor, y particularmente el testimonio de la iglesia de Esmirna, nos estás diciendo, Señor Dios, que la tribulación llegará en algún momento, que la incomprensión llegará en algún momento, que el mundo se volcará contra nosotros en algún momento, como individuos y como iglesia también.
Pero qué hermoso es saber, Señor, que no nos dejas solos. Que si bien es cierto, tengamos que sufrir, padecer todas esas cosas, Señor, estás con nosotros, nos libras, nos proteges, nos cuidas y nos haces, Señor, bendito. Ver las cosas con perspectiva de eternidad, que el mundo no se acaba con la persecución, que el mundo no se acaba con la tribulación, que el mundo no se acaba con la enfermedad, que el mundo no se acaba con el dolor, Señor, sino que, oh Dios bendito, hay más en tu propósito para cada uno de nosotros. Por eso, Señor, pedimos, Señor bendito, tú que derrames tu Espíritu sobre nosotros para poderte servir en santidad, para poder, oh Dios bendito, mostrar al mundo los frutos de tu Espíritu, poder realizar nuestra labor aún en medio de un mundo hostil y poder, oh Dios bendito, mantenernos fieles hasta el final como tu palabra nos lo demanda. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, y pedimos que si hay alguna persona que en este momento está pasando por situaciones de tribulación, por situaciones de necesidad, oh Señor, que esta palabra, Señor, ministre su vida, que tu Espíritu, Señor Dios, le tome, que tu Espíritu le hable, que tu Espíritu le restaure, Señor, y que pueda levantar su rostro y decir: bendito y alabado sea siempre el nombre de mi Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.